Bienvenidos un día más a este canal, al canal de la Rata Lectora. Hace mucho que no pasaba por aquí. Hoy que estoy grabando esto es 31 de diciembre, es el 31 por la mañana. Y ya que aprovecho para grabar este vídeo, pues voy a grabar el de propósitos lectores. Y entonces en ese vídeo que voy a hablar de qué quiero hacer con el canal, os voy a explicar así como brevemente por qué no he subido vídeos. Así que en este me voy a centrar solamente en hablar de mis 10 mejores lecturas de este año. Bueno, van a estar ordenadas del 10 al 1 y están ordenadas en función de lo que me gustaron a mí. Ha sido un año de lecturas intensas. En el puesto número 10 está La Casa Infernal. Los de electrónicos los voy a estar dejando la cubierta como por aquí en alguna parte. Mi intención es grabar, por lo menos desde septiembre, que es cuando empecé a leer libros que me marcaron bastante, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, un resumen de las lecturas que hice y hablar un poquito más de los libros. E irlos subiendo pues ya a partir de enero, porque evidentemente ya tiempo no hay. En el caso de La Casa Infernal vamos a seguir a un grupo de personas que vienen de disciplinas diversas. Van dos medium, una medium que es una medium mental, un doctor que trata de ofrecer como una explicación científica, física como digamos energética a lo que es la parapsicología. Y bueno, el grupo lo integran varias personas, como decía, que van a llegar a la Casa Velasco, que es una casa que está rodeada como de un pantano y está apartada de lo que es la civilización, y esta casa es más conocida como la Casa Infernal. Esto sucede en 1970, entonces en esa casa van a empezar a suceder pues una serie de acontecimientos muy extraños que llevan a un final que para mí fue magistral. A mí me gustó mucho, por eso está incluido en este top. Pero sí que es verdad que de este libro he visto reseñas como negativas, en el sentido de que la gente no lo considera como muy de terror, porque quizás su experiencia no haya sido aterrorizante. Desde mi punto de vista, ya sabéis que lo he comentado en el canal, que yo me refiero mucho a los géneros literarios, porque me gusta mucho la literatura de género, y también en el momento actual lo considero necesario porque hay mucha hibridación. Muchas veces se duda de si una obra entra o no en según qué categorías, y con el caso del terror lo que sucede es que la gente, si no siente terror, es decir, si no le aterroriza, no lo considera terror. Y el terror como género en sí va más allá, lleva constituido desde los, como os he comentado en algún vídeo, desde los géneros canónicos. Una cosa que comentaré en el vídeo que voy a grabar a continuación es esta precisamente, que yo quité varios vídeos del canal y los quiero volver a grabar. Ya lo dije, no lo he hecho, pero lo voy a hacer, porque por ejemplo en el caso de los géneros literarios, yo grabé un vídeo en el cual en uno hablaba del género del terror, ya digo, en el marco de los géneros canónicos o géneros mayores, en un sentido puro, que tendría que tener una historia, ¿no? Grabé otro de fantasía y otro de ciencia ficción. Creo que actualmente solo tengo como para que se pueda ver el vídeo de la fantasía. Entonces los otros dos los voy a volver a grabar y quería como abarcar más géneros. En el puesto número 9 he incluido esta antología de vampiros, Penguin Clásicos, que pues es de la editorial Random House, y a mí me gustan mucho este tipo de libros de bolsillo que tienen esta estética, que tienen en esta sección de clásicos dentro de esta editorial. Creo que me parece que son asequibles a nivel económico y que están bien. Frente, por ejemplo, a la editorial Valdemar, que tiene varias antologías en las que recoge el tema de los vampiros desde diferentes puntos de vista, porque he visto que tiene una obra de vampiras, otra de vampiros. Creo que tiene como 2 o 3 dentro de lo que es su colección dedicados a este tema. Pero bueno, el tema es que no son tan asequibles como puedan ser estos libros de bolsillo. Y bueno, como son relatos lo que incluye esta obra, no me voy a detener así en ellos, pero voy a deciros qué incluye, por si a vosotros os interesa tenerla. El vampiro de Lord Byron, El parásito de Arthur Conan Doyle, que en este no se habla realmente de un vampiro como tal, o sea, la mayor parte de la antología habla de vampiros, pero luego hay unas cuantas historias clásicas que tratan el tema desde otros puntos de vista. Por ejemplo, aquí hablaría de el vampiro psicológico, ¿no? Desde el punto de vista más psicológico. La dama pálida de Alejandro Dumas, La muerte enamorada de Gogol, que me pareció
incluso un poco, no sé, rebuscado, no... Tampoco es que no me gustase, pero bueno, quien haya leído esa obra de Gogol sabrá a qué me refiero. Al igual que el primero que os he comentado, el de Lord Byron, no me gustó mucho. O sea, en sí el tema que trata, si tú buscas una reseña en internet, el esquema básico de qué trata me parece muy interesante, pero sin embargo está escrito en formato poema y las tensiones de relato, de novelita corta, entonces se me hace, pues porque no estaría acostumbrada a leer así, se me hizo la verdad que pesado y ese sí que no me gustó mucho. Los demás todos me gustaron. Luego Vampirismo de Hoffman, Carmila de Le Fanu, El Orla de Maupassant, Bernice de Poe, El vampiro de Polidori. De esta antología que como digo os recomiendo bastante, sobre todo si no tenéis ninguna y no queréis invertir ahí una gran suma de dinero. Y mi favorito fue el de Carmila. Yo no había leído Carmila y la verdad me sorprendió sobre todo para la época, ¿no? En la que fue escrito Carmila, con ese toque lésbico, la verdad que yo no lo sabía. Yo sabía que Carmila era una obra referente dentro de la literatura vampírica, pero no, o sea, no sabía demasiado. Sabía que era una vampira y ya está. No había indagado de más. Y llevo mucho tiempo queriendo leer Carmila. Y ya que estaba aquí incluida, la leí y la verdad que me maravilló. Al igual que El parásito de Arthur Conan Doyle, que también me gustó bastante, es el segundo que más me gustó, que pese a que no es una vampira como tal, o sea, bueno, no es la protagonista, podríamos decir que es la antagonista, pero esa figura femenina que hay en ese relato que nos habla de un hombre que no cree en ninguna de estas cosas, de sesiones, de como... Es una especie de hipnosis que llaman sueño mesmérico dentro del relato, pero que hace referencia a, pues eso, como una hipnosis en la que se da una orden a una persona que una vez despierta de esa hipnosis, inconscientemente la orden la cumple, ¿no? Y allí va a aparecer un reputado profesor científico que es súper escéptico de todos estos temas y se va a desarrollar una trama que no quiero contar mucho porque es un relato, pero que de verdad que os recomiendo leer. En el puesto número 8 quiero hablar de Scrivere un mestiere pericoloso en italiano, pero que los tenéis en español. Todas las obras de Alicia Basso están en español. Este fue el primer libro así extenso que yo he leído en italiano, pero bueno, que pues estará publicado como Escribir es un misterio peligroso. Yo lo leí para practicar el idioma, pero realmente el italiano que hay aquí no es muy complejo. O sea, yo lo he leído en este año, pero hace ya unos cuantos meses y pues ahora tengo otro nivel. Y en el momento en el que lo leí yo lo entendí bastante bien. Sí que es verdad que tiene algunas partes que pueden ser un poco como jerga, quizá, no lo sé, pero esas partes eran un poco más complicadas. Estos libros, que son una serie, ¿vale? Este es el número 2, hay uno antes, entonces yo la serie la empecé por el número 2, ahora sí tengo el que va en medio. Esta serie me pareció muy original porque habla de, pues eso, podríamos denominar que es una novela negra porque realmente se trata de resolver un asesinato, pero no es ni tan importante la resolución de ese asesinato porque lo que realmente es original y más adictivo es el personaje protagonista de esta saga, ¿no? Que es Bunny Sacra, que es una chica que es como un poco sociópata, ¿no? Va como completamente a su rollo. Ella es una escritora fantasma que tiene contratada una editorial, una casa editorial. Ella escribe pues para diversas personalidades diferentes, a lo mejor un premio científico, como pueda ser una influencer, como pueda ser, como en el caso de esta novela, una cocinera que ya está muy mayor, pues ha estado vinculada a la alta sociedad, vamos a decir, y antes de que termine de perder como la cabeza, quieren recoger en unas memorias, pues lo que ha sido en unas memorias de estas en las que se ponen recetas, pero también se cuenta anécdotas personales y demás, pues quieren recogerlo en un libro, en esa casa editorial, y la contratan a ella para que escriba el libro. ¿Qué pasa? Que mientras esta anciana está contando pues las recetas y las vivencias que había tenido, confiesa un asesinato. Y aunque realmente ese asesinato se resuelve a lo largo de las páginas, como digo, para mí, con el personaje tan potente que se crea en esta serie, o sea, son súper divertidas estas novelas, porque ella además tiene, o sea, como una vida amorosa, que le va todo mal, que luego además es como sarcástica todo el tiempo, tiene un coeficiente intelectual súper alto
y viste así un poco punk, así con esa estética. Y bueno, hablaré un poquito más de lo que es la trama, un poquito, tampoco mucho más, cuando haga el resumen de lectura por meses. En este puesto quiero incluir La casa de Bozzi de Donato Carrisi. Donato Carrisi igual lo escogí por el precio, sabía que era un autor reconocido a nivel internacional de thriller italiano, entonces pues en este punto, lo he leído más cerca del final del año, pues ya tenía un nivel como más fluido de lectura. En cuanto al italiano no es difícil, lo entendí pues bastante bien, pero bueno, Donato Carrisi está traducido prácticamente todo al español de lo que yo he estado viendo o he estado leyendo, y este fue el primero que leí de él. La verdad que a mí me gustó muchísimo este libro por cómo empieza, porque tiene tintes como sobrenaturales. Arranca la historia con una misteriosa mujer que llega a la consulta de un hipnotizador de niños, que creo que está ambientado en Florencia. Sí, es en Florencia. Y esta mujer aparece en la consulta siendo adulta y quiere que la hipnotice él. Y él, pues como siempre trabaja con niños, al principio pues no quiere, al final acepta el caso, porque ella está convencida de que cometió un asesinato en su infancia y que mediante hipnosis pueden llegar a saber dónde está enterrado el cadáver de la persona que ella cree que mató, que es su supuesto hermano, porque esta chica tiene una historia bastante peculiar que va a contar, pues en las sesiones de hipnosis va a ir sacando acerca de su infancia, de sus padres, porque tenían unas reglas, eran un matrimonio que vivía como itinerante, como continuamente huyendo, y tenían unas reglas muy fuertes fijadas para ella, entre las que estaban no hablar con extraños. La verdad que me gustó mucho, igual que leí después reseñas de gente que se sentían un poco decepcionadas con este. Después de leer leí La ragazza nella nebbia y ese sí que me decepcionó a mí, porque ese sí que tiene un final fatal. O sea, esta es una novela genialmente construida, que tiene un ritmo súper ágil, y el final parece un Deus Ex Machina, creo que se llama, que es como cuando no sabes resolver algo, te sacas de la manga cualquier final. Pues así me parece el final de La chica en la niebla, que ese tiene adaptación cinematográfica también y es como su obra más conocida. Eso sí que es una decepción. A mí por ejemplo, me pareció muy ágil y, como digo, a mí me gustó bastante, incluso el final también. En este puesto quiero incluir Billy Summers de Stephen King, que es su última novela, que yo creo que leí por el mes de octubre, y la verdad llevaba un tiempo sin leer nada de Stephen King porque, bueno, con el tema de leer en otros idiomas que no fueran el español, pues no presté demasiada atención a Stephen King este año, cosa que quiero subsanar para el año siguiente. Y pues leí Billy Summers. Esta novela pues no es de terror, ya sabemos que Stephen King en los últimos años no ha trabajado tanto el terror, ha estado más metido en la novela negra. Y bueno, pues eso es un poco lo que vamos a tener en Billy Summers. Aquí vamos a seguir a un personaje protagonista que es pues un francotirador que cuando se retira del ejército empieza a trabajar como pues asesino a sueldo y se quiere retirar. Él ya tiene planificado retirarse cuando le proponen una jugosa suma de dinero para dar un último golpe y luego ya pues que se retire completamente. ¿Qué sucede? Pues que algo que parece como sencillo, deben matar a otra persona que se supone que es asesina. Billy Summers tiene una serie de reglas en las cuales no mata a personas que considere buenas personas, aunque sabe que esto solamente es como algo moral que le hace como llevadero su trabajo, por así decirlo, porque sabe que en el fondo está mal lo que hace, ¿no? Pues toma este último encargo, empieza a complicársele todo. Mucho más no voy a contar y más en este top, pero tiene un final que a mí me pareció, no sé, enternecedor en cierto sentido. Y la novela sí no es lo mejor que he leído de Stephen King, sin embargo, como llevaba tiempo sin leer a Stephen King, la verdad que a mí me gustó bastante, por eso está aquí en este top y en este puesto. Leí también en electrónico El océano al final del camino, de Neil Gaiman, que esta es una obra que me encantó. Ya sabéis que, bueno, he comentado alguna vez, aunque ese vídeo también lo privaticé por igual, por el tema del audio, que en el que comparaba Coraline, que es mi novela favorita, mi película de animación, por así decirlo, favorita,
y mi novela favorita de Neil Gaiman hasta el momento, por el universo que crea. Y tenía un vídeo que comparaba la película y lo que es la novela, ¿no? Esta obra me parece como muy enternecedora también, me parece una historia súper bonita, en la cual el personaje protagonista es un niño que vive apaciblemente con su familia y su hermana, hasta que sus padres empiezan a tener como problemas económicos y tienen que alquilar una habitación de su casa. Llega un hombre que después se suicida y aparece en un coche pues muerto. El coche es también de ellos, es también de la familia, por lo cual cuando están pues tienen que esperar a que venga la policía y demás. En ese ajetreo, en ese jaleo, aparecen unas vecinas que tienen una granja y una niña, un poquito más mayor que él, creo que es, que ofrecen quedarse con el niño para que no esté por ahí danzando ni viendo eso, y se lo llevan a su casa. Esta niña, que tiene 11 años, que se llama Letty, pues tiene un estanque detrás de la casa, como al final de la propiedad, que le dice que no es un estanque, que es un océano que está al final del camino. De ahí el título. Bueno, esta niña tiene una extraña misión a la que se lleva al niño para entrar en contacto con uno de los universos fantásticos que crea Neil Gaiman, característico de su obra. Pues mucho más no voy a entrar en detalle, pero que a mí me gustó muchísimo, se convirtió, pues no sé, en un libro que está a la altura de Coraline para mí. Y bueno, cuando terminé de leer El océano al final del camino, que me había gustado tanto, yo pensé que no iba a leer nunca nada de Neil Gaiman que no me gustase. Entonces leí Stardust y la verdad es que a mí no me gustó. Yo sé que es una obra a la que la gente le tiene también bastante cariño, que es como un cuento, es cortita, ¿no? Este año leí también Medio Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi. Se ha convertido en una de mis autoras de referencia después de leer este libro. Y tengo más libros pendientes de Chimamanda, tengo La Flor Púrpura, creo que se llama, y Americana, pero empecé leyendo este, que es como su obra más representativa. Esta obra arranca en 1960 en Nigeria, con la historia de un niño que se llama Ugu, que es sacado de su poblado para que vaya a servir a un profesor, que no le va a tratar como tratan los demás a sus criados, que va a intentar darle una educación, y tiene diferentes voces narrativas. En otra parte va a ser la voz de Olana, que es la que será la mujer de este profesor, que pertenece a la clase alta de Nigeria, que sin embargo deja como ese destino de dinero porque ella está enamorada de este profesor que tiene mucha idea política, mucha idea de lucha. También está la voz narrativa de un inglés, se llama Richard, que es periodista, que quiere escribir un libro porque él está en Nigeria, pero él ama todo lo que está viendo, realmente está como desde el punto de vista de que admira lo que ve, ¿no? Luego desarrolla otra parte a finales de los años 60, o sea, va como saltando de personaje a personaje, también de años, pero no es para nada lioso, se sigue súper bien la evolución, ya digo, la pluma de Chimamanda es maestra. Y bueno, vamos a ver la lucha de lo que sería la parte que se llamó Biafra por conseguir ser una zona independiente de Nigeria, que bueno, se desarrolla una guerra. Esta región que querían hacer independiente pues tenía todo una ideología política detrás que representa pues entre otras personas la pareja de Olana, ¿no? Este profesor universitario con todas esas ideas que tiene de cambio y demás. Y bueno, es una novela dura de leer, pero es una novela increíble que yo recomiendo muchísimo. En este puesto quiero incluir El pianista de Vladislav Spilman. Este libro son sus memorias, las que escribió él de su puño y letra. Creo que hay poco que añadir a esta historia porque todo el mundo conocemos la historia del pianista, sobre todo por la película. Sin embargo, como digo, aquí tenemos algo como único porque es su palabra, son sus escritos en algo tan personal como son unas memorias. Como peculiaridad, estas memorias él las escribe justo cuando termina la guerra. Entonces, hay muy pocos supervivientes al Holocausto que hicieran esto, porque en el momento en el que termina la guerra tienen tan reciente el dolor y el sufrimiento que han vivido que no son capaces de enfrentarse a rememorar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, él sí lo hace y es prácticamente de los únicos que hacen esto. Al hacerlo también al término de la guerra está todo mucho más vivo en la memoria, con mucha más intensidad plasmado. La película es bastante fiel a lo que es el libro, pero sin embargo hay un par de cosas o tres, recuerdo,
cambiadas que merece la pena ver cómo realmente pasaron en la realidad, ¿no? Como por ejemplo es la existencia de Dorota, que realmente, o sea, como que él perdió a esa mujer con la que hubiera podido quizás casarse por todo este tema de cómo se desarrolla su vida en esos momentos, que es mentira, o sea, el personaje de Dorota no existe, pero se mete como para dar ese giro más todavía dramático si cabe. Luego también hay una escena que no sé si recordáis de un personaje cuando ya se llevan a todos en los trenes de la muerte y él se queda, que se mete como debajo de un escenario con un personaje, pues ese personaje también existió, nos da datos históricos muy interesantes sobre él aquí, pero ese personaje pues realmente había muerto meses antes que esa escena. Bueno, son así unas cuantas cosas que se pueden apreciar en la lectura, teniendo muy presente la película. En el número 2 quiero hablaros de La mafia spiegata ai ragazzi. Es un libro de Antonio Nicaso, que este libro no sé si está escrito en español también, o sea, si está traducido. Creo que no. Está en italiano, ya digo, con un nivel no muy alto de italiano, se puede entender perfectamente, puesto que está dirigido a los ragazzi, que los ragazzi son como diríamos aquí los chavalitos, ¿no? Como preadolescentes, por ahí andará. No lo tengo tampoco muy claro, pero creo que estaba en torno a los 13 años. Bueno, qué decir, este libro habla de la mafia real. Si leemos este libro podemos entender por qué se enfadan los italianos cuando la percepción de todo extranjero, toda persona no italiana, de la mafia es la del Padrino, y por qué llevó Italia a los tribunales a una cadena de restaurantes españoles que se llamaba La mafia se sienta a la mesa. Y bueno, comprendéis hasta qué punto llega la mafia en Italia con conceptos como por ejemplo la ecomafia. Trata el tema de la mafia como si fuera un esquema desde los inicios a la actualidad, a los diferentes tipos de mafia que existen en Italia, las diferencias de la mafia del sur de Italia al norte de Italia. En Italia hay mafia, digamos, en toda Italia, pero la mafia del sur está como más por la calle, ¿no? A cara descubierta. Y en el norte de Italia está más metida en las instituciones, pero es realmente aterrador, ¿no? Entonces, en este libro, que ya digo, está dirigido como a este público, que realmente a mí no me parece para chavales este libro. Me parece mucho mejor para gente extranjera, para gente no italiana, que, como os decía antes, su concepto de la mafia sea el que os he explicado. Porque ahí sí que se comprende realmente, pues desde, ya digo, como esquematizadamente, el libro es cortito y bueno, tiene muchos esquemas, dibujos y demás, y se entiende súper bien, de una manera muy sencilla. A mí me impresionó mucho, por eso lo tengo en este puesto y en este top. Bueno, en el número 1 tengo Los libros de sangre de Clive Barker, que como sabéis, este tomo, que es de Valdemar Gótica, tiene los 3 primeros y también tengo los 3 siguientes. O sea, yo tengo todos los libros de sangre de Clive Barker, pero no me había puesto todavía a leerlos. O sea, había empezado a leerlos de una manera, pues, un relato, al cabo de mucho tiempo otro. Tenía como 2 o 3 ya leídos, pero este año me puse con ello y ya no pude parar, ya me metí muy de lleno en la lectura. Esto sí es terror, ya sabéis que Clive Barker da como un giro a lo que es el género. Bueno, como este vídeo ya me está quedando súper largo, lo que voy a hacer es nombraros qué relatos entran en cada uno de los libros y deciros mi favorito de ellos. Quizá cuando este sí lo voy a incluir en las lecturas, creo que fue de septiembre, hablaré a lo mejor un poco más de él. Así por encima diré que en el libro 1 entra el libro de sangre, que yo creo que da pues el nombre a los libros, que nos habla de la historia de un grupo de estafadores de lo paranormal que van a una casa y allí van a tener una experiencia real, no lo que habían estado ellos contando. El tren de la carne de medianoche, en el que se plantea que haya caníbales dentro del metro de Nueva York. El charlatán y Jack, que habla como de un diablillo que se mete en una casa. El blues de la carne de cerdo. Dicen que tiene algo de la naranja mecánica. Es un profesor que llega a dar clase a un internado, no, a un reformatorio creo que es.
y allí se da cuenta de que hay un extraño oculto. Sexo, muerte y brillo de estrellas, un teatro que van a cerrar y una serie de cosas que pasan ahí. Es muy, a mí me pareció incluso enternecedor, aunque es de terror obviamente. En las colinas, que es un relato que me impresionó bastante, que habla de la luna de miel de una pareja de dos chicos ingleses que se van a Yugoslavia a celebrar la luna de miel allí y se encuentran con algo bastante gore, aterrador. Del libro 1, mi favorito es El tren de la carne de medianoche, pero lo es de todo lo que he leído hasta el momento de Clive Barker. En el libro 2 entra Terror, en el cual nos vamos a encontrar un siniestro profesor de filosofía que estudia el miedo, pero para estudiar el miedo, o sea, los miedos de cada uno, elige como si fueran víctimas, o sea, se hace amigo personal de un par de personas y cuando confían en él y consigue saber cuál es su miedo, la somete a unos extraños experimentos. El acontecimiento del infierno, de una extraña carrera con unos seres del infierno. Jacqueline Últimas Voluntades, que es la historia de una mujer que tras intentar suicidarse descubre que tiene un poder extraño. Las pieles de los padres, en la que un hombre se queda tirado en un desierto de Arizona y a lo lejos ve unos extraños seres que son unos demonios que viven allí y entran dentro de como la mitología del lugar. Los nuevos crímenes de la calle Morgue, que es como un nuevo punto de vista o una nueva vuelta a la obra de Poe, ¿no? A esta historia que es de Edgar Allan Poe. Y bueno, en el libro tercero está Hijo del celuloide, en el que empiezan a pasar unas extrañas cosas en un cine que abren unas puertas y entran como en la película. Cabeza cruda Rex, en el que pues una extraña criatura que lleva muerta mucho tiempo despierta y es bastante sanguinaria. Confesiones de una mortaja, en la que un hombre descubre que está trabajando para unas personas que se dedican a algo que para él moralmente es súper incorrecto, se enfrenta a estas personas. Estas personas le giran todo porque él llevaba como las finanzas, era como contable. Pues dan un giro a todo y hacen ver a toda la opinión pública como que el culpable es él. Es una historia como de venganzas, chivos expiatorios, en la que un barco naufraga y va a dar en una isla bastante extraña donde se supone que tiraban muchísimos cuerpos de las guerras mundiales y algo va a suceder. Restos humanos, en la que hay un chico que se prostituye, una noche conoce a un cliente que va a su casa, allí escucha un ruido bastante extraño y acaba descubriendo algo pues bastante aterrador. En esta historia se juega con la figura del doppelganger. Del libro segundo, creo que no he dicho mi favorito, estaría entre dos, entre Las pieles de los padres y el primero, el de terror. Y del volumen tercero sería Confesiones de la mortaja, o sea, de un pornógrafo. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, creo que ha quedado como súper largo, así que yo me despido ya, voy a grabar ahora el de propósitos lectores. Y pues eso, nos vamos a ver pronto en ese vídeo y pronto subiré lo que he prometido de las últimas lecturas del año. Hasta aquí este vídeo, yo me despido ya.